Trabajadores de plataformas, el chico que te toca el timbre y te lleva la pizza, el delivery o las empanadas o miles de cosas que circulan por la ciudad de Buenos Aires con bicicleta y esa especie de heladeritas o cajas, bueno, precarizados, pero felices. Un estudio muy interesante de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, sobre trabajadores de plataformas en Argentina. Dice que el 85% dice ser feliz. Estamos con Pedro Furtado de Oliveira, el director de OIT Argentina, para analizar el futuro del trabajo y el presente, este futuro que ya llegó. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias, un placer. Gracias, Luciana, por esta oportunidad. Bueno, ustedes han elaborado este estudio en base a encuestas a los trabajadores de plataformas. ¿Cuáles son los datos más salientes? Bueno, 85% dice que es feliz. ¿Cuánto representa el trabajador, la cantidad de trabajadores de plataformas en relación a los trabajadores totales en Argentina? Está muy interesante cómo planteaste ese enlace con ese informe, porque estar feliz del trabajo yo creo que es una pregunta que estaría buena para cualquier trabajadora y trabajador. Porque para nosotros, dentro del contexto de las normas de la OIT, que tenemos una agencia de Naciones Unidas bastante normativa, es estar feliz en principio, de una manera más sencilla, está que tenga un sueldo digno, que esté trabajando en condiciones de seguridad, que tenga un mínimo de protección social para sí propio y para su familia, y que claro, que sea una opción propia, o sea, que fue elegido esa actividad de manera libre. Entonces, dentro de ese contexto, vale la pena preguntar, y así se lo hizo la pregunta a todos. Fueron 300 repartidores que entrevistamos. Y capaz que ellos no tenían ese concepto de felicidad en el mundo del trabajo, pero sí seguramente lo vi, creo que entendieran esa posibilidad, ese trabajo, como una opción, como una manera de poder encontrar una salida para su situación, teniendo en cuenta que 8 por cada 10 repartidores son extranjeros. 80%. Son extranjeros. Entonces, y muchos extranjeros son venezolanos. Hay también peruanos, hay de otros países. Esa información muy interesante, pero a ver, primero la felicidad. ¿Qué es la felicidad laboral, no? Sería la pregunta. Porque el gran debate en Argentina y en otras naciones en el mundo es si los trabajadores de plataformas están precarizados, es decir, están menos cuidados en los términos que vos lo planteabas que los trabajadores en relación de dependencia en trabajos tradicionales. El sentido común dice que sí, que tienen menos protección y sin embargo ellos se sienten más felices. ¿Cómo se explica? Si se explica, bueno, esa encuesta no fue tan profunda, tuvimos varios grupos focales para conocer de verdad por qué estaban felices. Y tenemos varias explicaciones. Primero, porque encontraron una manera de poder hacer parte de una sociedad de manera productiva. Inserción laboral. Inserción laboral. Y claro, una oportunidad comparando con la situación que tenía en sus países de origen. Y Argentina, por su historia, su cultura, es un país que acoge bien a los extranjeros. O sea, hay ese aspecto bastante importante de una sociedad, una nación que es formada por migrantes. Ahora, Pedro, en esa declaración de felicidad de esta fuerza de trabajo que está representada, como decís vos, en el 80% por extranjeros y dentro de ese total el 20% son venezolanos, ¿no? Sí, bastante más. Bastante más. Sí. Del 80% más del 20%. 75%, si no me equivoco con los datos, son venezolanos. O sea, del 80%, 75% son venezolanos. Sí. Ah, qué interesante. Bueno, digo, entonces uno se podría plantear que su felicidad es relativa a la pésima situación que vivían en Venezuela. Sí. Pero en relación a los derechos de los trabajadores, si se lo preguntaras a un trabajador nacional que termina yendo a trabajar a una plataforma porque no tiene otra opción, ¿variaría la consideración de esa felicidad? Puede ser. Tendría que profundizar un poco esa encuesta, porque 50% de los que trabajan, que entrevistamos, no tiene ningún tipo de ART. O sea, está desprotegido en ese sentido, ante un accidente de trabajo. Perfectamente. Y 30% sí siquiera conoce sus derechos. No sabe si están cubiertos por alguna cosa. O sea, eso puede explicar por qué una parte está feliz porque sabe que tiene una EGT, sabe sus derechos. Y capaz que grande parte de esa población de repartidores no conozcan sus derechos y que Argentina uno tiene que tener. O sea, y el desconocimiento implica menos demanda y menos pretensión. Entonces, una felicidad atada o a la falta de información o al conformarse, naturalizar una precariedad. Capaz. ¿Esa es la mirada negativa? Es una mirada negativa. Puede ser que
pero de a poquito son grupos que se encuentran, hay una esquina cerca de un negocio, se están compartiendo experiencias, situaciones, porque tuvimos como 17% sufrieron accidentes graves. Ajá, graves. Graves. Y ellos no saben si están cubiertos por algún sistema de salud. Claro. O sea, ese desconocimiento, en contacto con los otros que sí saben lo que corresponde a un trabajador, bajo cuáles condiciones, está comenzando a generar una necesidad para que la gente, la sociedad, también pueda pensar en qué condiciones están esos repartidores trabajando. Ahora, después el vaso medio lleno, la idea de que hay una felicidad vinculada con el cuentapropismo, un trabajador, una persona que decide por su cuenta propia, de alguna manera, regular sus horas de trabajo, porque no están obligados a cumplir con X cantidad, ¿no? Tiene bastante libertad para manejar los momentos en que trabajan y la cantidad de horas. ¿Esto es así? Es verdad. Bueno, una pena que esa encuesta no generó ese tipo de información, pero el seminario que organizamos hace 2 días sobre informalidad y esa transición hacia la formalización, los varios paneles demostraron otra realidad con cada empresa. Tenemos básicamente 3 empresas que están ahí y cada una tiene su modalidad de poder generar esa relación de trabajo con los repartidores. En principio comenzaron, eso quedó muy claro, que en principio no había una necesidad de horas específicas que tuviesen ahí disponibles. Pero eso fue cambiando en la medida que las cosas fueron avanzando. Y esa sensación de libertad, de poder elegir cuándo y no trabajar, se perdió un poquito a lo largo de estos meses. Se convirtió en un empleo más tradicional de alguna manera. Perfecto, exactamente. En términos de horarios o de exigencia de horaria. Y promedio cumple entre 8 y 9 horas de trabajo y una gran parte hasta 15 horas por día. ¿Y por qué esta rareza de que sea, bueno, representa el 1% del total de trabajadores en Argentina, ¿no? En principio ¿Por qué esto de que el 80% son extranjeros? Es muy llamativo esto. Es verdad, la idea era poder entender por qué. Porque capaz por la facilidad de poder acceder a ese tipo de actividad y por ser capaz menos costoso para uno que llega. Hay una red de que ya están acá, que ayuda para que uno se sume. Pero la verdad el estudio era más para entender en qué condiciones están trabajando. Y hay una idea que se comenta mucho en Estados Unidos con los inmigrantes, por ejemplo, es que los inmigrantes hacen los trabajos que los nacidos en Estados Unidos no quieren hacer. ¿Se podría aplicar la misma lógica en este caso? No sé, son otras realidades, tenemos otra estructura jurídica en Argentina, de Estados Unidos, y lamentablemente no tenemos esa información. Fue una encuesta bastante sólida, hecha con la Secretaría de Trabajo, con inspectores fiscales, y con eso conseguimos entender uno a uno, pero tratando de saber bajo cuáles condiciones. Eso es fundamental. Pedro, la OIT sienta a la misma mesa a gobiernos de los países que representa, 180 y pico países en el mundo, a los empleadores y a los trabajadores, ¿no? Tienen un poder de negociación muy parejo, ¿no? ¿Cómo es hoy en la Argentina la posición de los sindicatos, el nivel de flexibilidad de los sindicatos para aceptar o para integrar a sus lógicas estas nuevas modalidades de trabajo del futuro que ya son presentes? Perfecto. Bueno, Luciana, es importante mencionar que la OIT está cumpliendo 100 años. Y estamos en Argentina, estamos cumpliendo 50 años este año. Y vale informar que la Argentina, como sociedad, como Estado, y sindical y empresario a su vez, son socios históricos de la OIT. En esos 100 años de la OIT, el papel que Argentina jugó, y ahí hablo de la manera tripartita que compone la OIT, o sea, puede parecer un poco abstracto, la OIT es la única agencia de Naciones Unidas que es tripartita, pero la gobernanza de la OIT es tripartita en todos los momentos. Fue muy importante. Eso vale decir que en todo ese proceso de evolución, de todas las crisis que la Argentina ha pasado y que el mundo ha pasado, y Argentina ha sido también un actor importante, la manera como el sector empresario, sindical y gobierno han podido contribuir con ese debate, inclusive transformar eso en políticas nacionales, ha sido impresionante. Pero digo, ¿en qué se ve eso? Porque el trabajo formal está estancado en el 42% hace más de una década, el nivel de informalidad en Argentina es altísimo. Entonces, ¿en qué sentido Argentina ha sido una socia interesante y ha sido productiva esa conversación entre las 3 partes, ¿no? Con el sindicato, con un posicionamiento, bueno, a veces obstructivo, ¿no? Claro. Primero, porque Argentina ha ratificado todos los convenios fundamentales de la OIT.
Y es uno de los países en Latinoamérica, el mundo, que ha ratificado varios convenios importantes, que fueron convenios que armaron la estructura de las leyes de trabajo de Argentina. Y claro, lo que estamos pensando es que todo el proceso, ese cambio que estamos enfrentando, todos los desafíos tecnológicos que ahí tenemos claro con las plataformas, los desafíos climáticos y ambientales, desafíos demográficos, que recién se habló, bueno, el año pasado, de manera bastante pasional, el tema de la reforma provisional, esos son elementos bastante serios y necesitan respuestas rápidas. Pero la estructura de poder sentar alrededor de una mesa, los tres grupos, la sociedad civil, que también tenemos otros elementos de la sociedad, que está buscando preguntas y respuestas. Ahora, comparativamente, vos que conocés esta organización y has estado en otras negociaciones, ¿los sindicatos en Argentina son más dialoguistas o están más reacios a aceptar, bueno, o a aceptar o a ponerse a pensar en términos modernos las diversas fuerzas que impactan en el mundo del trabajo? No están reacios, por lo contrario, están buscando una salida, porque así como la propia OIT en sus 100 años está tratando de reposicionarse dentro del contexto de reforma de Naciones Unidas igual, el sector sindical y empresario y los propios gobiernos, el propio Estado está buscando cómo integrar en ese contexto otros elementos que tampoco es fácil. Ahora uno ve los piquetes de los taxistas en las calles porteñas resistiendo a Uber o resistiendo a Cabify, los niveles de violencia que se dan en contra de los choferes que han decidido libremente, ciudadanos comunes, subirse a sus autos y trabajar para una de estas plataformas. No ve tanta flexibilidad por parte de esos gremios, ¿no? No, una cosa es hablar de gremios, otra cosa es hablar de movimiento espontáneo que a veces los trabajadores van, pero lo puedo garantizar que el sector sindical argentino, unos más que otros, están tratando de entender qué está sucediendo en el mundo del trabajo. ¿Cómo es hoy el día la calidad del trabajo en Argentina? ¿Cuáles son las cifras claves para tener en claro la formalidad, la informalidad? ¿Cómo es esta La informalidad es lo que más nos preocupa. No solo Argentina, es un elemento importante en Latinoamérica. ¿A qué nivel llega en Argentina? 40%, alrededor de este... ¿Y el promedio en América Latina? 50, 45, 50. O sea, Argentina está por debajo del promedio de América Latina. Pero, ¿Y una nación como Chile, por ejemplo, en cómo es el nivel? No tendría cómo decirte ahora. ¿Brasil? Tampoco. Bueno, estamos acompañando básicamente, estoy en Argentina, por eso tengo mucho más información sobre lo que está sucediendo acá. Y lo que es importante, el tema con esta cuestión de la informalidad. Si tomamos, por ejemplo, África, hay países que tenemos 90% de informalidad. Y los 10% formales, 80% son del sector público. O sea, tenemos unos 2% sector privado con una representación empresaria y sindical. O sea, lo que estoy queriendo ¿Y en Argentina cómo es ese mix? 40% es el nivel de informalidad y en términos de la formalidad, ¿cómo es el mix público-privado? Lo que quería decir, bueno, depende por provincia. Bueno, sabemos las cifras de cuántos millones están con el empleo registrado, público y privado. Lo que quería demostrar es que a pesar que en Argentina tenemos 40% de informalidad, pero el sector formal, empresario, productivo, tenemos un índice de afiliación sindical altísimo, uno de los más altos del mundo. Eso demuestra que sí los sindicatos en Argentina representan a sus trabajadores, pero sí tienen que ahora comenzar a... Bueno, es obligatoria también, ¿no? En algunos sectores la afiliación sindical. Sí, no, hay una libertad de afiliación. Eso es un hecho acá en Argentina. O sea, la verdad, hay una conciencia muy importante de los argentinos que es importante tener por detrás de sí una estructura sindical, porque entre un empleador y un trabajador es muy desigual esa relación. Entonces el sindicato puede ayudar a equilibrar un poco esa relación de desequilibrio. El nivel de informalidad que señalás que está en el 40%, ¿cómo ha evolucionado en los últimos años, en los últimos 15, 20 años en Argentina? Bastante. Pero negativamente, positivamente. Está aumentando la informalidad. Está aumentando. Está aumentando ¿Desde la cuándo informalidad. tenés un...? Y no sabría decirte, Luciana, discúlpame exactamente, pero sí es un fenómeno latinoamericano y es un fenómeno europeo inclusive. No es un tema que está restringido acá en Argentina. ¿Y a qué está asociado? ¿Con qué se correlaciona? A varias cosas. Primero, la estructura fiscal, ¿no? Muchas veces, bueno, si comparamos con Europa, ellos no llaman de informalidad, llaman de empleo no registrado, que hay un montón. Y eso también involucra cómo ese empleo no registrado y con las formas atípicas de trabajo que necesita que la estructura jurídica pueda generar una base legal para poder hacer con que ese grupo que está yendo hacia la informalidad
pueda entrar en la formalidad. Para evitar que los trabajadores de las aplicaciones, de las plataformas, caigan en la informalidad o en una suerte de informalidad de hecho, aunque parezcan estar formalizados, ¿qué habría que hacer? ¿Cómo se los protege? Involucrar más otros actores del poder público, legislativo y judiciario. Porque los jueces... Pero deberían ser considerados empleados. En California hubo un fallo para que las plataformas consideraran a los trabajadores como empleados. Todavía no hay un modelo. Si no, en España tenemos, bueno, en Inglaterra tenemos 3 figuras, en España tenemos unas 5. O sea, ningún país todavía consiguió responder a esa situación. Y ese seminario que organizamos generó algo interesante que tendríamos que tener en cuenta, los principios fundamentales, que es estar feliz, tener un sueldo justo, una protección social, condiciones de trabajo que sean decentes y en un ambiente de salud y seguridad. La legislación tiene que apuntar a dar eso sería respuesta a eso. capaz una manera de poder mirar si las condiciones de trabajo están mínimamente decentes. Muchísimas gracias, Pedro, por estas precisiones. No, gracias, Luciana. Vamos ahora a otro tema. Ecuador en crisis, un ajustazo. Estamos en comunicación con Alfredo Dávalos, director del Instituto de Comunicación Política.